Habíamos visto cómo el Señor había permitido que uno de sus siervos, en este caso Jacob, hubiese sido asesinado por las manos de Herodes. Y después, él, no satisfecho con eso, intentando darle en el gusto a los judíos, también prendió a Pedro. Y eso le encantó al pueblo. Y lo pusieron en la cárcel y con bastante seguridad. Pero el texto dice que Dios misteriosamente lo libró, mandó uno de sus ángeles y entonces las cadenas se cayeron, se soltaron de sus manos y el Señor lo guió hasta que saliera de allí. Hay algunas, por lo menos vamos a considerar tres verdades que podemos sacar de este texto que nosotros nos encontramos en el día de hoy. Y está todo muy relacionado con la práctica de la oración. Debemos recordar que la oración, que es un ejercicio de carácter puramente espiritual, es una práctica característica de una persona que ha nacido de nuevo. Solamente los cristianos son los que realmente oran, claman y suplican a Dios. Y vemos aquí en la palabra algunas formas efectivas de cómo hacerlo y también, negativamente hablando, de cómo no hacerlo, cómo no se debe orar. Porque en la oración que hace la iglesia en favor de los discípulos, encontramos ciertas contradicciones. Y esas contradicciones nosotros también las encontramos en nosotros mismos. Por ejemplo, orar y no creer que lo que estamos orando va a ocurrir, va a pasar. Entonces, la primera cosa relacionada con la oración que vemos aquí en este texto es que Dios escucha y responde la oración de sus hijos. Dios escucha y responde a la oración de su pueblo, de aquellos que le aman. Jesús, en buena parte de su ministerio, Él se preocupó de enseñarle a sus discípulos y cómo se debería orar. Ahí nosotros tenemos el Padre Nuestro. Y uno de los discípulos, al percatarse del tipo de vida que tenía el Maestro, a pesar que no tenía pecado, pero tenía una vida de oración impecable, le dijo: Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, o este discípulo o los otros: Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a hacer estudios bíblicos, estudios confesionales, ayúdanos a hacer esto y esto otro, a hacer milagros, o por ejemplo, a expulsar demonios. Ellos, movidos por el Espíritu de Dios: Señor, enséñanos a orar, porque la oración es vital. La oración tiene un destaque primordial en las Escrituras Sagradas. Y lamentablemente, esto lo hemos dicho una y mil veces y seguirá siendo dicho, que es donde está nuestro mayor problema en nuestra vida cristiana. Y es el ejercicio espiritual más difícil de hacer. Es lo más difícil de hacer. Usted puede vigilar y cantar, puede vigilar y dar testimonio, vigilar y predicar, vigilar y hacer estudios y todo esto. Ahora, vigilar y orar es difícil para nosotros. Y esto no es porque sea usted solamente, es porque nosotros, aún en este cuerpo de pecado, tenemos una inclinación natural contraria a las cosas de Dios. Muy contrarias. El propio Señor, cuando se va acercando la hora del sacrificio, Él dice que se acercó a sus discípulos y les pidió oración, que le ayudaran a orar. Y Él se aleja de allí y dice la Biblia que oraba intensamente a Dios, que su sudor eran como gotas de sangre. Pero cuando Él vuelve a sus discípulos, los halló a todos durmiendo, porque estaban muy cansados. Y nuevamente se repite, y nuevamente los discípulos hacen exactamente lo mismo. Porque es complicado, muy complicado, realmente hacerlo. Pero eso no nos justifica de forma alguna de que nosotros presentemos algún tipo de fracaso en esta área espiritual. Tenemos varios incentivos entonces, Dios sabiendo de ello, tenemos varios incentivos por los cuales nosotros debemos estar motivados
a permanecer en oración. Por ejemplo, esto que encontramos aquí, Dios escucha nuestra oración y la responde. Y eso entonces debería a nosotros motivarnos muchísimo. Dios me escucha. Usted va a encontrar varias veces en el libro de Salmos que dice la palabra que Dios inclina su oído y escucha nuestra oración, a pesar que sea imperfecta, ¿ya? Y no sea completamente a veces conforme a la voluntad de Dios. Dios escucha y Dios responde. Aquí tenemos entonces en el texto, Jacob fue asesinado y Pedro fue preso. Y la Biblia dice en el texto 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba permanentemente orando por él. ¿Para qué? Para que Dios lo guardara, lo protegiera, lo librara, que Dios mandara a su ángel y lo sacara y lo librara de las manos de Herodes. Se sabía que la cosa era difícil, era complicada, era un terreno muy, muy difícil. Imagínense ustedes teniendo como gobernador o presidente de nuestra nación un hombre como Herodes, que fácilmente usted hasta lo podría matar por feo. Inmediatamente, así de sencillo. Un hombre cruel, violento, sanguinario. Mató mamá, mató hermanos, mató hijos. Cualquier persona que presentara cualquier tipo de amenaza de sacarlo del poder, él mandaba a matar, asesinar. Herodes el Grande, cuando nació Jesús, dice que buscó la forma de asesinarlo. Y como se vio burlado por los magos, entonces mandó matar a todos los niños, a todos los hombrecitos que estaban en aquella región. Conforme a la profecía, el hombre era sanguinario. Pero a pesar de que estaba allí el nieto de Herodes el Grande gobernando y siendo tan violento y cruel, la iglesia entonces se propone sencillamente orar y buscar a Dios. Algunos errores que nosotros cometemos en la oración son generalmente a veces orar y presentar nuestros ruegos, nuestras peticiones, y a veces sin siquiera esperar una respuesta de parte de Dios. Aquí la iglesia está orando para que el Señor guarde a su siervo, lo proteja, lo libre del mal. Y vamos a ver que Dios dice así de una forma extraordinaria y gloriosa, manda un ángel. Y el ángel entonces libra a Pedro estando en la prisión. Así se debe orar. Se debe orar en la convicción de que aquello que pedimos conforme a la voluntad de Dios, nosotros lo iremos a recibir. Y que caso nosotros pidamos alguna cosa que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios, y que Dios no nos responda por ello, o que Dios a veces trabaje en el tiempo y en la demora, nos dará el consuelo. Pero nosotros somos motivados en las Escrituras a orar, y a orar de forma definida, en la convicción que Dios responde. Santiago va a decir que si alguien tiene falta de sabiduría, pida a Dios, pero pida con fe, creyendo que Él lo va a hacer. Jesús, por ejemplo, porque nosotros generalmente, hermanos, y digo esto en el segmento conocido como el segmento reformado, ¿ya? Los que abrazan la teología reformada, generalmente nosotros escuchamos oraciones así: Señor, ten compasión. Por ejemplo, en el caso si es por un enfermo, o si es por un niño que está enfermo. Señor, bendice al niño, ten misericordia, pero que sobre todo sea hecha tu voluntad. ¿No es común eso? Entonces nuestra falta de fe, en pedir, Señor, interviene, Señor, haz un milagro, Señor, sana a este niño por amor de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Nosotros no decimos eso porque no tenemos fe para aquello y decimos, bueno, que se haga tu voluntad. Por eso que los enfermos a veces no les gusta escuchar nuestras oraciones. Porque nosotros ya vamos al tiro
sea hecha tu voluntad. Es difícil que Dios pueda hacer un milagro y que sea hecha tu voluntad. Pero eso la Biblia lo corrige. Lo corrige. Nosotros somos incentivados a orar y a orar por cosas específicas. Y orar y decir, Señor, yo necesito esto. Me gustaría que tú, en tu gran misericordia, pudieses intervenir en esto. Me pudieses dar un trabajo. Me pudieses dar una esposa o un marido. Me puedas dar un hijo. Que tú puedas visitar tu iglesia y reformar la iglesia, renovarla completamente. Que tú nos des predicadores, pastores, forma clara y específica. Y no haz tu voluntad, Señor, de acuerdo con tu decreto, que tú solamente sabes cuál es el decreto, que tú lo hiciste antes de la fundación del MIN. Señor, incluso podemos hasta equivocarnos en pedir alguna cosa, mejor haz tu voluntad. Y así sencillamente. Jesús oraba de una forma específica. Por ejemplo, cuando nos encontramos allí en el libro de Lucas, orando al Padre, Él dice, Padre, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Aquí está el cáliz del furor de la ira de Dios. Yo quisiera librarme de él. Y te lo ruego y te lo pido. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí tenemos entonces, somos incentivados a orar y a orar de forma específica. Moisés, por ejemplo, la misma cosa. Oraba allí en el libro de Éxodo, capítulo 33, cuando tenemos una de las oraciones más gloriosas de la Biblia. Hecha por un hombre pecador, regenerado. Cuando él intercede por el pueblo y Dios llega y le dice así, ¿sabes qué? Voy a mandar un ángel que vaya con ustedes. Pero yo no estaré en medio de vosotros por la desobediencia. Para que no muráis, yo no voy. Irá un ángel. Y Moisés va y dice, Moisés argumenta. Moisés lucha con Dios. Dice, no, Señor. Si tú no vas con nosotros, nosotros no iremos. Porque ¿qué comparación tiene un ángel con Dios? ¿Qué poder tiene un ángel que no lo tenga Dios? Y viceversa, nosotros queremos a Dios. Eso es lo que nos interesa. Y Moisés empieza a clamar y suplicar a Dios y empieza a subir de tono la cosa. Y empieza a decirle, Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Más adelante nuevamente él insiste y dice, Señor, ten misericordia. Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dijo, Moisés, estás subiendo mucho. No podrás ver mi rostro. Voy a pasar de espaldas. Porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero ahí tenemos la oración específica. Rogando, suplicando. Yo necesito esto. Yo ruego esto. No como lo hacen algunas personas como que dándole órdenes a Dios. Eso lógicamente es completamente una herejía, es una falsedad. Yo mando, yo exijo, yo reclamo, yo insisto, yo golpeo la mesa y yo te digo que te apures. Pero en santa obediencia y clamor nosotros podemos presentar nuestras súplicas a Dios. El gran amado apóstol Pablo, en una de sus oraciones más gloriosas, al saber él que tenía un aguijón en la carne y que le causaba terrible sufrimiento, él dice, he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Entonces el apóstol Pablo estaba orando por algo específico. No, Señor, manifiesta tu gracia en mi vida espiritual, mi familia. No, yo tengo un problema. Yo tengo un aguijón aquí en mi carne y yo te pido que tú lo saques. Y fue y oró de nuevo. El Señor le dijo, no, esto no te lo voy a dar, porque Dios tampoco está obligado a responder nuestra oración conforme lo que nosotros pedimos. Somos incentivados. Depende de la voluntad de Dios, pero Dios desea oírnos. Y ojalá sea glorioso que nosotros siempre podamos orar según la voluntad de Dios. Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Una oración específica y clara.
¿Se recuerdan ustedes la oración de John Knox? La oración de este hombre: bendice a tu iglesia, Señor, aviva tu iglesia. No, no, no. La oración de Knox fue: dame a Escocia o me muero. Dame a Escocia. Yo quiero en la Escocia completa, rendida a los pies de Cristo. ¿Qué algo más claro que eso? Que estar solamente: Señor, tu voluntad, Señor, bendice, Señor, todo así indefinido. En la oración a nosotros se nos enseña que nosotros debemos orar por cosas específicas. Y Dios tiene santo placer en respondernos y atendernos. Y Él lo hace. Y lo ha hecho, lo hizo con Ana, lo ha hecho con muchas personas. Y nosotros también. Y no solamente está el principio sobre el diezmo en la Biblia Sagrada, sino conforme a toda nuestra vida cristiana, cuando Dios dice: probadme, probadme, no solo con relación al diezmo, probadme, probadme, prueben. Y no veréis si las ventanas de los cielos se abren y derramaré bendiciones sobre vosotros. El problema, hermanos, no está no solamente a veces en las oraciones que nosotros elevamos a Dios, sino en las que nunca fueron elevadas. Porque si hay algo que se puede considerar como un fracaso rotundo en la vida cristiana, es no orar. Y si usted no ora porque no le gusta, usted tiene que examinar su corazón y ver, porque es una marca. Es una marca. Otra cosa, muchos de nosotros en algún tiempo vivimos y abrazamos el evangelio conocido como el evangelio pentecostal o neopentecostal, ¿ya? Que tiene algunas cosas que son criticables, pero tiene algunas otras cosas que eran muy buenas. Muy buenas. Por ejemplo, se nos enseñaba mucho la santificación, la vida santa, por medio de la oración. Y la iglesia o las iglesias incentivan a los miembros a vigilar, a hacer, practicar el ayuno, realizar la práctica del ayuno, la vigilia, la oración. Pero cuando conocimos la doctrina de la gracia, nos fuimos para el otro lado. Allá no teníamos todas esas cosas, teníamos oración, santificación, todo ese tipo de cosas, esas experiencias sin conocimiento de las cosas de Dios, de la doctrina. Y por eso cometíamos muchos errores. Por este otro lado, ahora conocemos la doctrina y la oración. Nefasto, trágico. Por eso que el doctor Lloyd Jones dice así, que la gran virtud de la vida cristiana es buscar el equilibrio perfecto entre la devoción y la teología. Porque usted debe recordar que a Satanás no le asusta si usted lee libros de teología. El diablo incluso puede hasta comprarle una enciclopedia y hacérsela llegar para que se la lea. Eso no asusta a nadie. Ahora, cuando se ve a un cristiano arrodillado a los pies del Señor, la cosa es otra. Debemos orar en la convicción que lo que pedimos, según la voluntad de Dios, Dios nos atenderá. Y mismo que Dios no nos atienda, desahóguese, diga que se siente solo, diga que tiene miedo del futuro, diga que tiene miedo de la enfermedad, dígale a Dios que quiere un hijo. Dígale a Dios que quiere ver a su familia estabilizada, que quiere ver a sus hijos a los pies del Salvador. Dígale, porque Él tiene placer en oírnos y Dios no se cansa, jamás. Segunda cosa que vemos aquí en este texto. Dios respondió la oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién es él? Pedro. Y Dios entonces responde. ¿De qué forma? Mandó un ángel. Mandó un ángel que con un poder sobrenatural y extraordinario, Pedro estaba preso. Estaba esposado. Y sencillamente todo, cuando el ángel aparece en la cárcel, este es el milagro.
Los que estaban custodiando no vieron nada. Y el ángel fue y ¡pah! Le tocó la costilla de Pedro, probablemente estaba durmiendo, y le dijo, levántate, levántate. Y se abrieron las cadenas. Y sígueme, cíñete y sígueme. Pero Pedro pensaba que estaba durmiendo, que era una visión, que era un éxtasis, hasta que lo dejó al otro lado de la calle. Aquí vemos entonces otro principio importante en este tema. El santo ministerio de los ángeles, de lo cual tan poco se habla también en los días de hoy. Como que si esto ya no ocurre más. Y nosotros vemos el ministerio de los ángeles tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en la historia de la iglesia. La manifestación extraordinaria de seres angelicales de naturaleza espiritual en bien de la iglesia y de los hijos de Dios. Voy a mencionar por lo menos 10 cosas relacionadas con los ángeles. Seres creados. Antes que fue creado o fuese hecho el hombre, Dios creó al mundo angelical. No sabemos exactamente el número de estos seres espirituales. No lo sabemos. Pero son como la arena del mar. Y cuando la Biblia muestra una visión de cuántos son, incontables. Y tienen un poder, solo uno de ellos, tiene poder suficiente para en cosa de segundos acabar con una ciudad. Si es así la orden de Dios. Seres extraordinarios y poderosos. Generalmente los ángeles ocupan su tiempo para adorar a Dios y al Cordero en el cielo. Apocalipsis 5:11. También ocupan parte de su tiempo inspeccionando la salvación de los hombres, conforme nos dice Pedro. Ocupan su tiempo para ejecutar la voluntad de Dios. Y a veces aparecen como ángeles, y a veces aparecen en figura humana, de tal forma que nosotros podemos pensar que es una persona. ¿Cuántos casos nosotros hemos escuchado de gente que se dirigió al puente para tirarse del puente y matarse? Y apareció una persona muy afable, muy amorosa, que habló y que dijo, y que la persona finalmente no se quitó la vida. Y después nunca más vio a esa persona. En la Biblia tenemos en el Antiguo Testamento que asumen forma humana. Y que de repente pueden desaparecer y pueden volver a aparecer nuevamente, según ellos deseen. Y la voluntad de Dios así lo estime conveniente. Ocupan su tiempo entonces para ejecutar la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos en la oración, en el Padre Nuestro, como los ángeles, esa expresión en el cielo. También ocupan su tiempo para revelar los propósitos de Dios. A veces son enviados, tenemos en la Biblia casos que fueron enviados para hacer grandes pronunciamientos relacionados principalmente con la venida del Hijo de Dios. Ayudan, los ángeles también ocupan su tiempo para ayudar a los que serán salvos. Porque ninguno de ellos se perderá. Sin embargo, sabemos nosotros que algunos de ellos, que algunos de los escogidos de Dios, aun siendo niños, estuvieron en peligro de muerte. Estaban casi ahogándose. Estaban en un incendio y iban a ser quemados. Sin embargo, una mano que los sacó de allí y los libró. Porque ninguno de los escogidos de Dios se perderá. Entonces los ángeles de Dios también guardan y protegen a aquellos que deben heredar la vida eterna. Y muchas personas que hoy día divagan por el mundo, que están en este mundo de pecado, viviendo una vida de maldad, sin embargo, más adelante deben creer en el Evangelio. Hay una mano que los guarda, hay una mano que los protege. Los libró de un accidente. Iban a morir ese día, pero hubo una mano que los protegió. ¿No han visto ustedes algunos vehículos que quedan en choques, impactos, en alta velocidad? ¿Ya? Los vehículos quedan como verdaderas, un acordeón. Sin embargo, la persona quedó viva.
Porque los ángeles tienen la función de ayudar a aquellos que serán salvos. Los ángeles también, según la Biblia, protegen a los hijos de Dios del mal. Los protegen y los guardan, marcados para la vida eterna. Hasta la cuna, del momento que la cuna está allí y el niño está allí durmiendo, hay una mano que los protege. Debemos recordar que hay un ser espiritual llamado Satanás, el maligno, el malo, el perverso, el ladrón, que intenta destruir a los hombres, que intenta arruinar la vida de los hombres, hacerle daño a los niños. No hay una mano más poderosa que está sobre aquellos que son débiles, indefensos. Los ángeles a nosotros nos protegen del mal, lo que tenemos en el Salmo 91. Los ángeles también nos orientan y nos animan. Quería morirse, quería quitarse la vida, quería colgarse, quería tirarse del puente, quería tomar remedios, o veneno, mejor dicho. Quería hacer 1000 cosas para acabar con la vida. Y apareció alguien. Y después usted fue a preguntar, ¿y quién fue esa persona que me ayudó? Nunca más la vio. Nunca más la vio. Por eso la palabra dice más adelante, porque algunos, sin saber, hospedaron ángeles. Así que si le pido hospedaje, ya, generalmente no pido para mí, pero para otros, ya, algunos sin saber hospedaron a ángeles. Los ángeles también nos pueden librar milagrosamente en un momento de apuro, de aflicción. ¿O no le ha pasado a usted, ya, que ha estado, Señor, 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 ten misericordia, no tengo comida para mis hijos. Señor, ayúdame. Señor, dependo de ti, yo no puedo pedir en las calles, porque ningún justo se verá mendigar el pan. Señor, ten misericordia. De repente, tome, y usted nunca más vio a esa persona, nunca más. ¿Y cómo supo de usted? ¿Quién le dijo? ¿Cómo llegó ahí? Hay una extraña providencia de la parte de Dios. Pero nosotros a veces no lo vemos. Porque el ángel nos va a decir, bueno, yo soy un ángel en forma humana, ¿ya? Y he venido para ayudarte. Los ángeles a nosotros nos pueden librar milagrosamente, como lo vemos en este texto. Lo sacó de la cárcel. De la cárcel lo libró de las manos de Herodes, para su gloria. Los ángeles también nos escoltarán en el día de nuestra muerte, así como los demonios escoltan para el infierno a los que se mueren sin Cristo. Inmediatamente cuando los hombres van saliendo de este mundo sin Cristo, en rebelión contra Dios, los demonios lo agarran de las piernas y lo sumergen en el infierno. Inmediatamente a los santos, a los escogidos de Dios, los ángeles llegan para escoltarlo y dirigirlo hacia las mansiones celestiales. Y los ángeles, otra cosa que nosotros vemos de los ángeles, que ejecutan los juicios divinos. Principalmente a veces con hombres déspotas, hombres crueles y sanguinarios. Dios puede ejecutar juicios por medio de un ángel, como lo vamos a ver más adelante. Que este Herodes va a empezar a arengar frente al pueblo y va a aparecer un ángel en público y toma su espada y se la pasa por el vientre de Herodes y se derraman sus entrañas. Y eso en público, porque los ángeles también ejecutan la voluntad de Dios. ¿Podríamos decir que nosotros los hijos de Dios estamos desamparados? ¿Que no tenemos protección? ¿Que Dios no tiene cuidado de los suyos? Nosotros aún estábamos perdidos y muertos en delitos y pecados, y ya había una mano exclusiva sobre nosotros que nos protegía. ¿Se acuerda el día que le pegaron en la pelea? Que casi lo matan. Pero hubo una mano allí, había una mano. Este no muere, este no puede morir, ni va a morir hasta que llegue al conocimiento del Evangelio, de la verdad. Los ángeles
Dice entonces el escritor de Hebreos que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dios, gracioso y misericordioso, siempre ha estado con su pueblo hasta el día final. Termino con el último punto a considerar. Pedro fue milagrosamente salvo y se presentó ante los hermanos. Y los hermanos no creyeron. Sencillamente los hermanos no creyeron. Rode lo vio y dio un grito y corrió hacia adentro. Pero no vamos a juzgar a Rode, porque ella vio a Pedro y no podía creerlo. Y de gozo volvió y fue a decir allá adentro, es Pedro, es Pedro. Dijeron, estás loca, es su ángel. Entre paréntesis, la Biblia, me parece, hasta donde podemos observar, la Biblia no presenta la figura del ángel de la guarda. Un ángel para cada persona. No se ve eso claramente en las Escrituras, como lo ha enseñado el catolicismo romano. Si sabemos que Dios protege a los suyos. Con ángel o sin ángel, Dios nos protege igual. Y no son dignos de adoración. Adorado solamente debe ser Dios. Por eso que ellos cuando aparecen a veces y los hombres se curvan, levántate, adora a Dios. Para terminar entonces, una falla común en la oración. Le dijeron a la niña, a Rode, que estaba loca, que era su ángel, que era imposible, que estaba preso. ¿Cómo iba a estar ahí hablando? Y era Pedro. Y Pedro, apúrense, abran la puerta. Nos reímos de nosotros mismos. Esa es la verdad. Pedimos y pedimos. ¿No estaban pidiendo por eso? ¿No debieron haber saltado cual pentecostal? ¿Ya? Y haber dado un gloria a Dios y un aleluya, porque Dios había respondido a la oración de su iglesia. Una falla común en la oración, pedir y no creer que Dios responderá, o que va a responder muy deprisa, muy rápidamente. ¿Por qué estaban orando por Pedro? ¿Y por qué estaban orando por Pedro? Que el Señor lo librara. Lo libró. No creían. Le dijeron que estaba loca, era su ángel, y se quedaron atónitos. Lo mismo ocurrió con el Señor cuando les dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea entregado en las manos de hombres pecadores, sea azotado y escupido, muerto, pero al tercer día resucitará. Y el texto dice, pero ellos no entendían. La resurrección era otro lenguaje para ellos. ¿Cómo se manifiesta eso en nosotros? De estar pidiendo por una cosa y no creer que Dios va a atendernos, que Dios nos va a conceder el privilegio de ver nuestra oración atendida. ¿Cuándo se manifiesta eso en nosotros, en nuestra vida práctica? Bueno, esto ocurre cuando nosotros estamos afligidos y muy angustiados por algún problema o alguna necesidad. Y nosotros oramos y entregamos todo a Dios en oración, como dice el himno. Y luego de levantarnos, tomamos nuevamente la mochila y la ponemos sobre nuestras espaldas. Cuando usted ore y entregue todo a Dios, déjela, sáquese la mochila, pero no la vuelva a tomar. No sirve de nada orar, orar y después tomar la mochila y cargarla nuevamente. ¿O a usted le parece cómodo ir a dormir con mochila? Amanece el otro día todo quebrado. Durmió, pero amaneció peor, como si no hubiese dormido.
Y el Salmo dice, ¿no? Porque aquí tenemos la teología del sueño, ¿ya? Que incluso a veces algunos lo utilizan en el culto, ¿ya? Me senté y dormí. Pero el Salmo dice, ¿ya? Me acosté y dormí, porque el Señor me sustentaba. Esto nos pasa a nosotros cuando entonces oramos y seguimos con la misma ansiedad, con la misma preocupación. Bueno, ¿y usted no entregó todo a Dios? No vuelva a tomar la mochila de vuelta. Déjela ahí. Además, esta es una psicología, pero barata, pero hasta la psicología barata se sujeta a la autoridad de las Escrituras. Andar ansioso y preocupado, ¿ayuda? ¿Ayuda? No ayuda. Es puro un desgaste de energía, derroche de energía. La palabra dice que debemos descansar y confiar en Dios. Hacer lo que nos corresponde, amarrar el caballo, ¿ya? Pero la salud del caballo es algo que depende totalmente de Dios. Incluso si Dios no atiende nuestros clamores, aún en eso encontrar gozo, alegría y paz, porque sabemos que está siendo realizada la voluntad de Dios. Algunas aplicaciones prácticas. Definitivamente, hermanos, debemos pedir que Dios nos enseñe a orar. Que Dios nos enseñe a orar. Señor, enséñame a clamar, a suplicar. Que yo pueda tener esta santa lucha con Dios en oración y ir con todo. La oración no puede ser un ejercicio mecánico. Usted tiene que darse cuenta que su oración está llegando a los cielos. Y usted lo percibe cuando ya está invadido por la paz. No tiene paz, no tiene tranquilidad, no ha pasado nada todavía. Absolutamente nada. Debemos pedir que Dios entonces también nos enseñe a orar. ¿Qué cosa mejor para una iglesia local que ser reconocida por una iglesia que ora? Esta iglesia ora. Bueno, hermanos, si la iglesia ora, ya lo tenemos todo. Absolutamente todo. Porque si estamos en oración, vamos a estar en la calle. Porque la oración nos lleva allá. Vamos a estar en la cárcel. Vamos a estar en el hospital. Porque es imposible que teniendo una vida de oración, nosotros tengamos una vida relajada. El Evangelio siempre a nosotros nos saca de la zona del confort. Siempre, siempre. Que Dios nos ayude para que nuestra iglesia sea una iglesia de oración. Tenemos algunas pocas instancias en las cuales podemos orar como iglesia. No se ausente, participe. Que no sea la negligencia y la flojera para con estas cosas un motivo por el cual nos alejemos de las cosas de Dios. Y a veces venimos reventados y todo, pero parece que la gracia de Dios se manifiesta y renueva nuestras fuerzas. ¡Ay, que estoy cansado! ¡Ay, que tengo sueño, que hace frío, que hace calor! Que no tengo para el pasaje. Pero para otras cosas, sí hay plata. Algunos décadas atrás venía tal estrella de Estados Unidos a Santiago. 70,000 pesos. Me encalillo, pero voy. Las cosas de Dios demandan de nosotros un compromiso, fidelidad hacia ellos, siempre. Y está claro, hermano, la segunda aplicación práctica. Está claro que la oración es la actividad espiritual más difícil de realizar. Porque usted puede hasta predicar sin orar. Usted puede participar de un culto sin tener una vida de oración. Pero usted no puede tener comunión con Dios y gozo, quebrantamiento, si usted no tiene una vida devocional a cuentas con Dios.
Este es un pecado que generalmente debemos estar examinando y debemos estar pidiendo: Señor, perdóname y ayúdame. Y no hay disculpa, no venga con la chiva, es que no tengo tiempo. Porque si usted no tiene tiempo, entonces estamos queriendo decir que usted es más ocupado que Jesús, que fue quien vino a salvar el mundo. Porque siendo aún oscuro, Él buscaba a Dios en oración. Que Dios nos ayude, nos fortalezca y su gracia se derrame sobre nosotros. ¿Quiere conocer usted a un anciano dulce? ¿Quiere usted conocer a un anciano que sea una bendición? Es una persona que pasó toda su vida en comunión con Dios. Ahora, ¿quiere conocer a un cristiano común y corriente, ácido? Generalmente usted lo va a ver en un asilo. No todos, lógico. Que generalmente el anciano se torna tan insoportable. Y si usted, jovencito, no cuida su carácter a los pies de la cruz, para allá vamos. Para allá vamos. Que Dios nos quebrante, nos ayude y que el nombre de Cristo pueda ser glorificado en nosotros. Amén.